escuchan bien? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya voy a salir y voy a volver a entrar. Ya un momento, por favor. ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, hay un problema con la cámara, pero no. Si escuchan y ven la pantalla, vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí. Bueno, jóvenes, hoy empezamos con la... Ven la pizarra, ¿no es cierto? Hoy vamos a Sí, se empezar ve. el Sí, primer ingeniero, capítulo. Perdón, ¿ven la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Ingeniero. Sí, se ve. Bien, hoy empezamos con el primer capítulo que es propiedades físicas de los fluidos. Bien. Propiedades físicas de los fluidos. Bien, es el primer tema y ustedes tienen el apunte, así que vamos siguiendo el apunte, ¿de acuerdo? ¿Todos tienen el apunte? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, empezamos con la definición de fluido. Bien, vamos siguiendo el apunte. Entonces, la definición de fluido. ¿Qué se entiende por fluido? Bueno, un fluido es todo lo que escurre. Y bueno, ¿y qué significa eso? En oposición a lo que es un cuerpo rígido, para los que hicieron el curso de mecánica racional, un cuerpo rígido se define, si ustedes recuerdan, como un sistema de infinitas partículas, ¿no?, que están vinculadas entre sí por una condición. Dos partículas cualquiera, I y J, están vinculadas entre sí con lo que se llama la condición cinemática de rigidez. ¿Eso qué significa? Que la distancia entre dos puntos cualquiera que uno considere el cuerpo rígido se mantiene constante. Lo que significa que el cuerpo rígido, es indeformable. O que sus deformaciones son despreciables. Por eso se dice que es rígido, no se deforma, o te presenta deformaciones tan pequeñas que se pueden despreciar. Un fluido, en oposición a la definición de cuerpo rígido, también son infinitas, supongamos un cuerpo de agua, también son infinitas partículas. Pero en este caso, esas partículas se pueden deformar. Basta con que uno aplique una pequeña fuerza tangencial, una tensión tangencial, una fuerza dividida del área, una tensión tangencial, entonces el fluido se deforma y escurre. Ante una perturbación infinitesimal, el fluido se deforma y escurre. Y en general adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si ustedes vierten agua o aceite o mercurio líquido, cualquier fluido en un recipiente determinado, bueno, ese fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, que su rigidez, la rigidez a las tensiones tangenciales es despreciable. La rigidez a las tensiones tangenciales es despreciable. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a tratar de que haya un diálogo, si no vuelvo a explicar. Bien, ahora,
a partir de esta definición, ahora, por supuesto, también se debe mencionar que en el caso de como fluidos, se tienen los líquidos y se tienen los gases. Bueno, en el caso de los líquidos, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de la deformabilidad? Bueno, o de la rigidez. En ambos casos, la rigidez ante tensiones tangenciales es despreciable. O sea, cuando se aplica tau, la rigidez es despreciable. Pero en los líquidos, o sea, ante esta aplicación de tau, el fluido se deforma. No presenta resistencia a la deformación ante tensiones tangenciales. Sin embargo, un líquido sí presenta una alta resistencia a la deformación ante tensiones normales. Entonces, en el caso de los líquidos, la tensión normal, ¿no? Hay oposición, y en el caso de las tensiones tangenciales no existe oposición. ¿Se entiende? Mientras que en los gases, tanto ante tensiones tangenciales como normales, el gas se deforma. ¿Se entiende? Entonces, básicamente la diferencia tiene que ver con la deformabilidad. Entonces, un fluido se diferencia de un cuerpo rígido porque un fluido ante tensiones se deforma, no tiene rigidez, pero los líquidos ante tensiones tangenciales se deforman, los gases también. Ante tensiones normales, los líquidos presentan una alta resistencia a la deformación. Lo mismo en el caso de los gases, no, también los gases se deforman ante tensiones normales. Bien, bueno, entonces, un fluido es eso, algo que fluye, que escurre, ¿no? Que no presenta resistencia a la deformación por tensiones tangenciales, y ya vimos la diferencia con respecto a tensiones normales. Ahora, ¿cuándo se dice que se tiene un fluido ideal? Bueno, básicamente aquí aparece el concepto de que el fluido va a ser ideal si su resistencia al movimiento es nula. O sea, como es ideal, no presenta fricción. No presenta fricción. Básicamente eso es lo que caracteriza a un fluido ideal. No presenta fricción. Bien, pero también, si este es el recipiente que contiene el fluido, se dice que el fluido es homogéneo. O sea, ¿qué significa que es homogéneo? Que todas las propiedades que uno está analizando en todo el volumen son las mismas, no cambian. También se dice que es isótropo, que significa que las propiedades que uno está analizando, la densidad, por ejemplo, son las mismas en todas las direcciones. No hay una diferencia en las propiedades considerando la dirección. Y también es un medio continuo. Es decir, esto tiene que quedar claro. Por ejemplo, es decir, si uno toma las moléculas puede ser que estén separadas entre sí, ¿no? Están separadas entre sí. No, entonces habrían discontinuidades a nivel molecular, pero a los fines prácticos de las aplicaciones en la ingeniería, la mecánica de fluidos, asume que es un medio continuo. O sea que existe continuidad en toda la masa, es un medio continuo. Y esto tiene consecuencias. Como es un medio continuo, se puede aplicar el cálculo diferencial e integral de manera extensiva. ¿Por qué? Porque hay continuidad. Hay continuidad. Por supuesto, si uno ingresa a analizar esto a escala molecular,
¿no? Probablemente aparezcan discontinuidades, o a escala atómica, donde tenemos uniones de átomos para formar las moléculas. Entonces puede ser que aparezcan discontinuidades, pero no ese es el nivel de análisis. El nivel de análisis, el análisis es macroscópico. Macroscópico. El análisis es macroscópico, no es microscópico. Entonces, en mecánica de fluidos se estudiará el movimiento de los fluidos, mecánica, el estudio del movimiento, ¿no? De los fluidos, ¿de quién? De todos aquellos elementos que se deforman y no presentan rigidez ante tensiones tangenciales, en el caso de líquidos, y tensiones tangenciales y normales en el caso de gases, ¿no? Y que se comportan como materiales homogéneos, isótropos y medios continuos para un análisis macroscópico. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la mecánica de fluidos y la hidráulica? Ustedes saben que esta materia se llamaba antes hidráulica, lo saben, ¿no es cierto? ¿O no lo saben? No lo sabíamos, ingeniero. Bueno, No, ingeniero. mecánica de fluidos e hidráulica. Bien, a ver, ¿qué diferencias hay? A ver, en la mecánica de fluidos es la mecánica, entonces se estudia movimiento de los cuerpos, el movimiento de algo, en este caso, ¿qué es el algo? Los fluidos, ¿no? Considerando causas y efectos. Bien, movimiento de los fluidos, considerando las causas que producen el movimiento y cuáles son los efectos. Bien, y se aplica a todos los fluidos posibles, es decir, a todos los líquidos y a todos los gases. Bien, ese es el campo de acción de la mecánica de fluidos. Y la hidráulica es un caso particular de la mecánica de fluidos. La hidra es agua. Entonces la hidráulica es la mecánica de quién? En vez de decir de los fluidos, ¿por qué cambiamos esto? En vez de decir de los fluidos, ¿qué ponemos aquí? De los líquidos. Del agua. Del agua. Del agua. Entonces, la hidráulica, jóvenes, básicamente es el estudio del movimiento del agua y de líquidos similares que básicamente cumplan con la condición de que su densidad es una constante. Bien, del agua y de líquidos que cumplan con la condición de que la densidad es una constante. Mientras que la mecánica de fluidos es el estudio del movimiento o la estática también puede ser del no movimiento de cualquier líquido y cualquier gas. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ingeniero. Bien. Como el capítulo son propiedades físicas, vamos a empezar con los conceptos de masa específica. Conceptos que ustedes conocen desde colegio y de física 1, 2, pero vamos a reforzar. Esta es la última oportunidad que tienen. Si uno tiene un elemento diferencial de volumen, como este, con un dx, de I y de Z, bueno, ahí está, ahí apareció, de X, de Y, de Z, entonces, y en este volumen hay un diferencial de masa, la masa específica ρ, o también densidad, se define como la masa por unidad de volumen. Al volumen lo vamos a marcar con una B, con una rayita al medio para que no se confunda con la velocidad. ¿Estamos? Masa por unidad de volumen.
Eso es lo que se llama la masa específica. ¿Qué unidades tiene? O la densidad. Unidades de masa sobre longitud al cubo. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades se medirá en kilos por metro cúbico. Y en el sistema CGS se medirá en gramos por centímetro cúbico. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Se entendió, ingeniero. Bien, me olvidé comentar. Sí, se entendió. Me olvidé comentar, jóvenes, en el anterior acápite, que el fluido más común, el líquido más abundante, ¿cuál es? El agua. ¿Y el gas más abundante, cuál es? El aire. Entonces uno en general se refiere, cuando habla de mecánica de fluidos, se refiere al agua y al aire. O agua o líquidos con ρ constante, o sea, masa específica constante, incompresibles. Entonces, si esto es constante, el fluido es incompresible, no se lo puede comprimir. Y si esto es variable, es distinto de constante, es compresible. ¿De acuerdo? Y en el caso de los otros gases tenemos el aire, pero también habrán otros, como el gas natural, esencialmente son los combustibles. Entonces se tiene el aire, el gas, ¿no? Los combustibles, y se tiene el vapor de agua, también para el funcionamiento de turbinas a vapor. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Bien, entonces, la masa específica, jóvenes, de un fluido en general, la masa específica de un fluido genérico y del agua en particular, va a ser una función de ¿quién? De la presión y la temperatura. Entonces, si uno grafica la densidad con la temperatura, ¿no? Tiene el gráfico del apunte. A medida que la temperatura aumenta, la densidad va bajando, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando al cambio de estado. Y el máximo se produce para una temperatura de más o menos 4 grados centígrados. En el caso del agua, bueno, cada líquido tendrá su gráfico. Y también en función de la temperatura, ¿no? En función de la presión, perdón. En función de la presión. Bien. Ahora, si uno tiene la masa específica como masa por unidad de volumen, entonces uno puede plantear que la masa, el diferencial de masa, es ρ diferencial de volumen, o masa es igual a ρ por B. Entonces, si uno hace el diferencial de esto, tendrá ρ diferencial de B más B diferencial de ρ. Es la derivada de un producto. Ahora, como la masa, jóvenes, debería ser constante, es decir, si el sistema es un sistema de masa constante, entonces el diferencial de masa es igual a 0. Es decir, que esto es igual a 0. Siempre que se cumpla la condición de masa constante. Entonces, para masa constante, se tiene que ρ de B es igual a menos B diferencial de ρ. Es decir, que diferencial de ρ sobre ρ es igual a menos diferencial de B sobre B. Y esta es una ecuación muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que la ganancia de densidad
respecto de la densidad inicial es igual y opuesta a la ganancia del volumen respecto del volumen inicial. Es decir, si gano densidad, por este signo pierdo volumen. Es decir, si yo tengo este volumen y yo quiero aumentar la densidad, y esto sea positivo, necesariamente el volumen tiene que disminuir. O sea que si d rho aumenta, el volumen disminuye. A la inversa, si d rho disminuye, como esto es negativo, esto tiene que ser positivo, por lo tanto dB aumenta. En otras palabras, jóvenes, un aumento de la densidad implica una disminución del volumen, necesariamente. Y siempre se hace el análisis respecto de las variables iniciales. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces ahora podemos analizar el concepto de volumen específico. Con esto, fíjense que el volumen específico se expresa con la letra griega psi, no es otra cosa que 1 sobre rho, o sea, es el volumen por unidad de masa. Volumen específico, es decir, cuánto volumen hay por kilo. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, el volumen específico, ¿qué unidades tiene? Tiene metros longitud cubo sobre masa. En el sistema internacional de unidades será metro cúbico por cada kilo de masa, y en el sistema metro kilo segundo o internacional, o el sistema CGS, centímetro gramo segundo, será centímetro cúbico por gramo. Bien, en algunos casos conviene utilizar la masa específica, en otras el volumen específico. Bueno, llegado a este punto podemos ahora analizar cómo se define el peso específico. El peso específico. Bueno, ¿y el peso específico cómo se define? El peso específico se define como gamma, se utiliza la letra griega gamma, como el peso por unidad de volumen. Pero el peso, el diferencial de peso, es igual a G por el diferencial de masa. Masa por aceleración, mg. Es decir, o si quieren podemos ponerlo diferencial de mg, diferencial de mg así. Entonces nos queda diferencial de mg por unidad de volumen. Ahora, bajo la hipótesis de que G es una constante, esto se puede expresar como G por dm a dB. Pero este término que es la masa específica, o sea que el peso específico será ρ por G. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, las unidades del peso específico serán unidades de peso por unidad de volumen. Entonces, si se expresa esto en unidades MKS, metro kilo segundo, será newton por metro cúbico. O un múltiplo muy conocido es el kilonewton. Es el kilonewton por metro cúbico. Y en el sistema CGS será DINA por centímetro cúbico. Bien, bueno, no hay que olvidar esta expresión, que el peso específico está vinculado con la masa específica por ρg. Ahora, G, como ustedes saben, porque se estudió extensamente en mecánica de fluidos, es más o menos constante, pero podría no serlo. O sea, G es una función de la altura y de la latitud. Bueno, y en el apunte tienen la expresión de G como una función de Z,
O sea, si esta es la Tierra y este es el ángulo phi y esto es z, entonces el valor de g en este punto va a ser una función del ángulo phi y de z. Bien, y tienen la expresión en el apunte. Tema ampliamente estudiado en mecánica racional. Bueno, como ya dijimos hace un momento, ¿se entendió hasta acá? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, hace un momento se llegó a la expresión que diferencial de ρ sobre ρ es igual a menos de b sobre b. Bien. Entonces, si ahora uno toma tienen que tratar de ser puntuales, jóvenes. No puedo estar dando el ingreso a cada uno, interrumpiendo la clase. Entonces, uno tiene el cambio en la masa específica respecto a la masa específica inicial, siempre va a ser igual y opuesto al cambio en el volumen. Entonces, si uno tiene un volumen determinado, como este, un volumen, y uno quiere cambiar en un diferencial de volumen, este será el diferencial de volumen, la única forma que hay para lograr esto es aplicando un diferencial de presión. Entonces, el diferencial de presión, fíjense, un incremento en la presión, genera una disminución del volumen, o sea que es proporcional a menos una disminución del volumen, ¿no? Y esto generalmente es proporcional a menos respecto del volumen inicial, siempre referido al volumen inicial. Entonces, si yo quiero cambiar el volumen respecto al volumen inicial, tengo que aplicar una presión. Ahora, si quiero eliminar la proporcionalidad, introduzco la igualdad y nos queda menos. Aquí sin que se genere confusión, el coeficiente de compresibilidad, que también se lo denota como alfa. Si quieren, aquí vamos a poner dP es proporcional. Entonces, menos alfa por dB a dB. dB respecto de B, ¿no? Bueno, pero este término, fíjense, es menos de ρ sobre ρ, o sea que esto va a ser igual a alfa por dρ sobre ρ. O sea que la compresibilidad del fluido, es decir, cómo cambia el volumen del fluido cuando se le aplica presión, ¿no? Se puede expresar en términos de una proporcionalidad con respecto, que define la reducción del volumen o el incremento de la masa específica. Bueno, es eso. Este coeficiente de compresibilidad, ¿qué unidades tiene? Fíjense, este coeficiente, como esto es adimensional, tiene unidades de presión, o sea, newtons por metro cuadrado o DINA por centímetro cuadrado. Entonces tiene unidades de presión, ¿no? ¿Cuánta presión hay que aplicar para reducir el volumen en una unidad? Bien, en el apunte tiene los valores de coeficiente de compresibilidad. Perdón, ahí cometí un pequeño error. 1 sobre P. Si yo despejo alfa va a ser B sobre dB no, es que cometí un error en la definición original y nadie me
aquí. Vamos a corregir, van a disculpar. Cometí un error en la definición original. O sea, está todo bien, solamente que la proporcionalidad la hice a la inversa. O sea, la disminución del volumen es menos alfa por dp. O sea, el coeficiente va de este lado. Bueno, como esto no tiene dimensiones, es adimensional porque es volumen sobre volumen, entonces esto tiene que ser adimensional. Entonces alfa es dB sobre B con un menos por 1 sobre diferencial de P. O sea que las unidades de alfa son las unidades de 1 sobre P. O sea que esto es metro cuadrado por newton o centímetro cuadrado por dina, o también, si quieren, centímetro cuadrado por kilogramo fuerza, que también se usa mucho. Bien, el apunte tienen valores del coeficiente del coeficiente de compresibilidad para el agua, glicerina, mercurio y así siguiendo. Y también, jóvenes, se observa que ese coeficiente de compresibilidad, como la masa específica o el peso específico, también alfa es una función de quién, va a ser una función de la presión y de la temperatura. Siempre todos estos coeficientes son función de la presión y de la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en los gases, la compresibilidad está definida por la ley de los gases perfectos. Bien, bueno, si quieren anotar ahí para completar un poco el apunte, saquen papel y lápiz. Entonces, compresibilidad, ¿están ahí, jóvenes? Sí, sí. ingeniero. Sí, Compresibilidad de los gases. Bueno, a ver, básicamente la ecuación fundamental es la ley de los gases perfectos. Ley de los gases ideales. Ley de los gases ideales. Bueno, en este caso, ¿qué sucede? La primera experiencia de compresibilidad de gases fue realizada por Boyle y Marriott. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Agarraron y estudiaron cómo cambia la presión, la relación presión-volumen a temperatura constante. O sea, tomaron las experiencias en un día cualquiera, en un cuarto determinado, con temperatura constante, temperatura ambiente. Entonces, tomaron un gas y le aplicaron una presión y midieron el volumen. Y hicieron una tablita, presión, volumen. Entonces, P1, P1. Aumentaron la presión a P2, esto vino a 2. P2, B2. Aumentaron a P3, B3. Entonces luego hicieron el gráfico, graficaron estos pares de puntos y les dio una cosa así. Entonces, Boyle y Marriott, como cualquiera de nosotros hubiera hecho, dijo, esto tiene una ley, esto es una ley. ¿Y cuál es la ley? Bueno, si estuvieran en matemáticas, es una ley del tipo I igual. En matemáticas, una hipérbola equilátera es de este tipo, ¿se acuerdan? Y la ecuación de esto es I igual a A sobre X. La rama negativa no tiene sentido físico, entonces uno se queda con la rama positiva. Como en este caso I es P y A es la constante y X es B. Entonces obtuvieron la primera ley para comportamiento isotérmico. E por B igual constante. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero.
Sí, ingeniero. ingeniero. Además, se supone que ya lo estudiaron en termodinámica, ¿o no? Sí, sí. Bueno, no Sí. sé si lo estudiaron así, pero bueno. Entonces, ¿qué significa que P por B es igual constante? Que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Listo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Muchos años después, Gay-Lussac decidió estudiar qué pasaba si uno cambiaba la temperatura. Entonces Gay-Lussac agarró y dijo, a ver, vamos, Gay-Lussac agarraron y repitieron las experiencias de Boyle y Mariotte, y esto fue para T igual, por decir grados, 20 grados centígrados. Esta era la curva. Y tenían una constante que vamos a llamar la constante 1. Entonces hicieron para 25 grados centígrados y obtuvieron una curva paralela. Estas eran paralelas y esta era para T igual 25 grados centígrados y obtuvieron una constante 2. Entonces los tipos agarraron, hicieron otra vez una tablita, aquí pusieron la constante y aquí la temperatura. Entonces tuvieron una constante 1 para una temperatura 1, una constante 2 para una temperatura 2 y así siguiendo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué harían ustedes? Graficar la constante con la temperatura y resulta que les dio una línea recta. Les dio así, les dio una línea recta del tipo, o sea, los puntitos estaban aquí, así. Entonces, si ustedes analizan la ecuación de una línea recta, y igual a x, y con x, perdón, la ecuación de esta línea recta que pasa por el origen, y es y igual a m por x. Si esto es θ, la tangente de θ es la pendiente de la recta, que es esta. Entonces, sacaron la pendiente. Sacaron esta pendiente, m. Entonces, la ecuación de esta recta es c igual a m por x. Entonces, dijeron aquí, fueron a la ecuación de Boyle-Mariotte, cambio de pizarra, fueron a la ecuación de Boyle-Mariotte, que era P por B igual constante, y ellos habían obtenido que la constante era m por t, perdón, m por t. Entonces, sustituyendo aquí, esto será m por t. O sea que obtuvieron que P por B sobre t era esta constante, la pendiente de la línea recta, o sea, una constante estrella. A esta la llamaron otra constante, la constante estrella. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Entonces, ¿esto qué significa? Que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2. ¿Está? Bueno, hasta ahí todo bien. Y más adelante, alguien dijo, ¿y qué pasa si yo cambio de gas? Porque todo esto, supongamos, ¿con qué gas hicieron las experiencias? Yo no sé con qué gas hicieron las experiencias. Ni Boyle-Mariotte, ni Gay-Lussac, pero me imagino que, ¿cuál es el gas más común? Aire. Lo tenemos por ahí, se captura el aire, se lo aísla y se analiza. Entonces, ¿qué pasa si yo uso otro gas? Si yo uso otro gas. Entonces, al usar otro gas, se dieron cuenta que había que expresar, que jugaba como variable la masa. La masa. Pero la masa, para sacarse de encima el tipo de gas, es decir, y aquí tener oxígeno, hidrógeno, aire, CO2, por ejemplo, agarraron y dijeron, vamos a expresar la masa en número de moles, m, que es la masa sobre el peso molecular. Entonces, agarraron y calcularon, analizaron el comportamiento de la constante estrella con el número de moles. Con el número de moles. ¿Y qué les dio? Les volvió a dar otra línea recta. Les dio una línea recta así. Entonces, ni cortos ni perezosos, ¿qué hicieron? Encontraron este ángulo. Y a este ángulo θ y la tangente de este ángulo lo vamos a llamar R. Entonces llegaron a la conclusión de que esta constante estrella era R por N. Es la ecuación. Entonces, sustituyendo, queda que P por B es igual a la constante estrella,
N por R por T, que es la ecuación de los gases ideales. Y como esta constante no cambia más, se llama, ¿qué cosa? Universal, porque ya no es una constante que cambia, o sea, es un contrasentido, ¿no es cierto? P por B igual constante, es un contrasentido. Estamos hasta que al final se llega a una constante que sí es constante, es la constante universal de los gases. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Entonces, la compresibilidad de los gases, jóvenes, está definida por esta ecuación. Ustedes lo saben. ¿Sí o no? Ahora, ¿se entendió hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ahora, si uno, por ejemplo, hace el diagrama de fases de un compuesto cualquiera, el agua, por ejemplo, entonces aquí tenemos sólido, aquí se tiene el líquido y aquí se tiene el gas. Pero a partir de, este es un presión-temperatura, a partir de un cierto punto, que se llaman la presión crítica y la temperatura crítica, esto empieza, el gas deja de comportarse como ideal. O sea, en toda esta zona, para temperaturas mayores que la crítica y la presión mayor que la crítica, o sea, en esta zona, temperatura y presión mayor que la crítica, el gas deja de ser ideal. Entonces, uno trabaja con la ecuación de los gases reales. Esta es la ecuación del gas ideal. Y la ecuación del gas real. ¿Y cuál es la ecuación del gas real? Que P por B sobre N es un factor Z corrector por R por T. Y este factor Z corrector es una función de la relación ¿de quién? ¿Se acuerdan? De P sobre la presión crítica y de T sobre la temperatura crítica. ¿Se entendió o no se entendió? Y acá ya no se trabaja con el volumen, sino que se trabaja con el volumen molar, ¿no? Metros cúbicos por mol. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, volvamos un poco a la ecuación de los gases ideales para que cerremos este capítulo. P por B es igual a nRT. ¿Y qué unidades tiene R? Bueno, R tiene unidades de P por B sobre NT. Entonces, en un sistema, por ejemplo, atmósfera litro sobre mol Kelvin. O el otro sistema, si expresamos esto en joules, en newtons, newtons por metro cuadrado, el volumen en metro cúbico, mol Kelvin. Y esto nos queda así, newton por metro es joules, joule por mol Kelvin. Miren qué interesante. Energía por unidad de mol y por unidad de grado Kelvin de temperatura. O sea que esto que es atmósfera litro es energía. Joule. O sea, ¿qué significa R? R significa cuánta energía hay que entregarle a un mol de gas para incrementar su temperatura en un grado Kelvin. O cuánta energía hay que retirar de un mol de gas para bajar su temperatura en un grado Kelvin. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Y lo más importante, ¿esto qué es? Es energía. A ver, ¿de dónde sale eso? Si uno tiene un pistón como este, y aquí tengo un área omega, y aplico una fuerza P, la presión será F sobre omega. Entonces, si uno desplaza esto a un diferencial de X, el trabajo realizado por la fuerza F será F escalar diferencial de R, o sea, F por el coseno de tita por diferencial de X. Pero esto en este caso vale 1, porque el coseno vale
Tita vale 0, el coseno vale 1. Por lo tanto, el trabajo realizado para comprimir el gas con el pistón vale F, pero F es la presión por el área. F es la presión por el área, por diferencial de X. Y omega, diferencial de X, es el diferencial de volumen. O sea que P por diferencial de volumen. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes, el diferencial, el trabajo elemental para comprimir un gas es P de B. Entonces, si quiero el trabajo total, integro entre un volumen inicial y uno final. ¿De acuerdo? Ahora, bajo la hipótesis de presión constante, proceso isocórico, P sale. Entonces me queda P por esta integral, que es delta B. Y esto será el trabajo. O sea, y ustedes saben que trabajo es energía. El trabajo o la energía requerida para comprimir un gas a presión constante, ¿cuánto vale? Bueno, vale la presión por el cambio del volumen. O sea que P por B, la presión por volumen, es la energía de compresión del gas. Si yo tengo un volumen como este y le aplico una presión total, ¿cuánto trabajo tengo que hacer para comprimir todo este volumen de gas aplicando una presión P? P por B. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, por otro lado, jóvenes, ustedes saben que la escala de temperaturas es esta. Se da 100 grados centígrados al punto de ebullición a presión atmosférica, a presión de una atmósfera al nivel del mar. 100 grados centígrados es el punto en el que el agua pasa de líquido a gas. Y 0 grados centígrados es el punto en el que el agua pasa de líquido a sólido. Entonces, la escala en grados centígrados es muy simple. Adoptó estos dos puntos de referencia y los dividió en 100 partes. Y de aquí tenemos el grado, 1 grado centígrado. Bien, hasta ahí ninguna novedad. Ahora, ¿qué sucede? Que se observó de que en esta escala empezaban a aparecer valores negativos. Por ejemplo, menos 15 grados. Aparecen valores negativos. Entonces, el hombre empezó a buscar cuál era el punto en el que ya no era posible más enfriar. Entonces, aparece una variable que es la energía interna. La energía interna, E. Y la energía interna, E, no es otra cosa que N por R por T. Entonces, a medida que un cuerpo con las moléculas, un gas con sus moléculas, enfría, o sea, le saca calor y baja la temperatura, ¿qué sucede? Las moléculas cada vez se mueven menos, y se mueven menos, y se mueven menos. O sea, y la medida del grado de movimiento de las moléculas es lo que llamamos energía interna. Entonces, esto es energía por unidad de mol, por unidad de temperatura. Multiplico por el número de moles por la temperatura, tengo la energía del gas, su energía interna. Bien, y llega un momento en que su energía interna es 0. Entonces, cuando la energía interna es 0, a esa condición se le dio la condición de temperatura absoluta 0. Y esta nueva escala es la escala Kelvin, donde 1 grado Kelvin es igual a 1 grado centígrado. 1 Kelvin es igual a 1 grado centígrado. Y por supuesto, con la ecuación se obtuvo de que esto está desfasado en 273.15 grados centígrados. Hay que sumar esto o restar este valor para compatibilizar. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver esto con la ecuación de los gases ideales? Bueno, aquí está. Entonces,
P por B es la energía de compresión del gas a presión constante. Y eso va a ser igual a su energía interna. Conservación de la energía, jóvenes. Esta expresión no es otra cosa que una manifestación más del principio de conservación de la energía. El trabajo que se hace para comprimir un gas a presión constante termina siendo ganancia de energía interna. ¿Y es verdad eso? Claro que es verdad. ¿Alguna vez han inflado una goma de bicicleta? ¿Han inflado una goma de bicicleta o una pelota? Sí, ingeniero. Entonces, cuando ustedes agarran y inflan, ¿qué están haciendo? P por B, P por B, P por B, ¿sí o no? Presión y volumen, presión y volumen, presión y volumen, presión y volumen, ¿sí o no? Y van inflando, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el inflador? Se calienta. Se calienta, ¿por qué? Porque el gas aquí, como está recibiendo energía de afuera, P por B, aumenta su energía interna. Y el trabajo entregado al bombear el gas tiene que transformarse en energía interna, por eso se calienta. Entonces, si yo hago que el gas se expanda, ¿qué va a pasar con el gas? Como el gas es el que hace un trabajo, se está expandiendo, tiene que sacar energía de algún lugar. Entonces, ¿esa energía de dónde la saca? De la energía interna. Entonces, cuando un gas se expande, se enfría. ¿Por qué? Porque tiene que bajar su energía interna. El trabajo de expansión sale de la disminución de la energía interna. Cuando un gas se calienta es porque alguien está entregando trabajo externo, trabajo de compresión a presión constante. Lo mismo, trabajo de expansión a presión constante, disminución de la energía interna. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. ¿qué otra cosa más? Bien. Bueno, la celeridad del sonido, que es otra propiedad de la física de los fluidos. La vamos a ver con mayor detalle en dinámica de fluidos compresibles, así que por ahora solamente vamos a manifestar que las ondas sonoras se propagan en un medio, no se propagan en el vacío, se propagan en un medio determinado. Las ondas sonoras se propagan en un medio determinado, ¿no? Entonces, a esa velocidad de propagación se la llama celeridad del sonido. Y ya veremos más adelante qué es la variación de la presión respecto a la masa específica. La demostración de esto viene en el capítulo de dinámica de fluidos compresibles. Por ahora, recuerden, porque puede ser que aparezca, que todas las ondas se propagan en un medio, no se propagan en el vacío, las ondas sonoras, y que esa celeridad, la velocidad con la que se propaga el sonido, depende del cambio de la presión respecto de la masa específica en el caso de los fluidos. En el caso de los fluidos, ¿estamos? Bueno, ahora, la dilatabilidad. Esa es otra propiedad que además ahora se ha puesto de moda con el famoso tema del calentamiento global y toda esa historia. La dilatabilidad, ahora vamos a ver por qué. La dilatabilidad. Entonces, la dilatabilidad, jóvenes, tiene que ver con el cambio de una magnitud espacial por la variación de la temperatura. Entonces, empecemos con el caso más simple, que ustedes estudiaron en física. Toman una barra de acero de longitud L0 y le cambian la temperatura, incrementan la temperatura, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la barra? Se alarga un delta L. ¿Y cuánto se alarga el delta L? Bueno, se alarga y es proporcional el incremento de longitud es proporcional
a la longitud y al delta t, a la longitud del cero y al delta t. Y para tener la igualdad es entonces el coeficiente de dilatación térmica por la longitud por el delta t. Bueno, si tuviéramos un área, una lámina, por ejemplo, muy delgadita, entonces de expresión despreciable cambiará el área. Entonces aquí se tendrá el delta de área, será un coeficiente lineal, un coeficiente areal por el área cero por delta t. Y si se tiene un volumen, entonces se tendrá un cambio en el volumen, va a ser el coeficiente de dilatabilidad, este ya es espacial, por el volumen inicial por el delta t. Entonces siempre se da la misma ecuación. Claro, lo que cambia es el coeficiente. En un caso se tiene el coeficiente de dilatación lineal, el coeficiente de dilatación areal y el coeficiente de dilatación volumétrico. Bueno, ¿y qué unidades tiene? Las unidades salen de acá. Beta será delta B sobre B0 por 1 sobre delta T. Como esto es adimensional, entonces beta tiene unidades de 1 sobre Kelvin o 1 sobre grados centígrados. Bien, bueno, eso. ¿Y a qué tiene que ver esto con el tema del cambio climático? Bueno, tiene que ver con la expansión, lo que se llama la expansión térmica de los océanos. Entonces, si ustedes tienen el océano, digamos así, esa masa de agua tiene un volumen. Entonces, claro, uno dice, ¿y cuánto crece el volumen? Crece el volumen en un delta B. ¿Y cuánto crece por el incremento de temperatura en un delta T? Bueno, el coeficiente por el volumen por el delta T. Pero el problema aquí no es el delta T, jóvenes, aquí el problema es B. O sea, si yo aquí subo un gradito, este volumen es tan grande, que esto sube. Si aquí le pongo 2 graditos, esto sigue subiendo. ¿Por qué? Porque el volumen es inmenso. Entonces, cuando se habla de la expansión térmica de los océanos, de lo que se está hablando es de que un incremento de un delta T en la masa de agua, ahora, por supuesto, este delta T tiene que ser en toda la masa de agua, no es en la superficie. Entonces, eso genera un incremento de volumen que es proporcional al volumen. Bueno, pero para que esto se manifieste en altura, esto hay que verlo en 3 dimensiones. Esto está así, así, así es el océano, ¿no? Así. Entonces, el delta B, que es este de aquí, que se está manifestando así, ¿se entiende el dibujo, no es cierto? Este delta B va a ser aproximadamente el omega, este omega, el omega, toda la superficie del océano, por el delta H. Entonces, el delta H, lo que sube el océano, será el delta B sobre omega. Entonces, por mucho que esto cambie y esto sea muy grande, también hay que entender de que el área que está dividiendo es inmensa. Entonces, esto va subiendo centímetros o milímetros. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, aquí el viernes terminamos el capítulo. El viernes damos viscosidad. ¿Estamos de acuerdo? Para los que están llevando el apunte, sería bueno que estudien todo lo que hemos avanzado y avancen también con viscosidad. Y bueno, terminen el capítulo. El viernes terminamos el capítulo número 1. Bien. Una pregunta, ¿cómo les está yendo con las otras materias? ¿Ya alargaron o todavía? En mi Sí, caso, en la gran mayoría ya empezamos ya. ingeniero de las 6. Uno a la vez, por favor. En mi caso, ingeniero, solo 3 materias. Hemos hablado de los 6 que tengo. Ya, pero ya están empezando todos. Sí. Las pautas, pero yo les voy a hacer una sugerencia. Pónganse en contacto con el centro de estudiantes, con el jefe de carrera y el decano, para que el semestre dure hasta febrero. Pretender cerrar el semestre en diciembre va a ser una carnicería. A mí me dicen cierra en diciembre, yo voy a cerrar en diciembre. Pero ustedes comprenden que no podemos dar toda la materia en 3 meses. Es imposible.
Entonces, por 2 meses no vamos a generar un desastre. Entonces, pónganse en contacto con el centro de estudiantes, pónganse en contacto con el decano y el jefe de carrera y empiecen a hacer campaña para que este sea un semestre normal, un semestre de 5 meses. ¿Qué significa? Octubre, noviembre, diciembre, enero y podemos terminar el 20 de febrero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que terminemos en diciembre? Yo anticipo, yo termino. Pero ¿y quiénes son los perjudicados? Nosotros. Bueno, pónganse en campaña, jóvenes. ¿De acuerdo? Ingeniero, yo había leído que era solo receso en diciembre y volvía en enero. No, joven. No, quieren terminar en diciembre y cerrar notas hasta el 15 de enero. Ah, no, eso es nuevo entonces. Ya, pónganse y si estoy equivocado me avisan la clase que viene, pero es mejor que se pongan en campaña para que cerremos hasta el 20 de febrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, ingeniero. Bueno, Ingeniero. nos vemos el viernes, joven. Ingeniero, disculpe una pregunta. Diga. ¿Sabe algo del grupo E2, si se va a abrir? Sí, se van a abrir los grupos E2. Se va a abrir el grupo E2 en mecánica racional, en fluidos y en máquinas hidráulicas. Ya está eso. Una El consulta. ingeniero Willy del Barrio va a dar racional y va a dar fluidos y el ingeniero Guarachi va a dar máquinas hidráulicas. Ya está definido eso. Disculpe, ingeniero, ¿y tenemos que retirar la materia para agarrar el E2 o cómo hacemos? No, va a haber una división en el centro de estudiantes. Ustedes tienen que estar atentos a qué grupo les toca. Si les toca E1, van conmigo. Si no, van con el ingeniero del barrio. O sea, automáticamente... Se supone que va a ser automático. Tienen que estar controlando en el CPD. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Gracias, ingeniero, por la información. ¿Algún otro dato? ¿Alguna otra pregunta, perdón? Ninguna, ingeniero. Bueno, nos vemos viernes, jóvenes. Estudien disculpe, mucho para que yo tengo avancemos una bien. Hola, ingeniero. ¿Qué pasó? Disculpe, ingeniero, en caso que se abra el grupo E2, ¿va a ser en el mismo horario? O No lo sé. Esas preguntas, jóvenes, no las sé. No tengo respuestas para eso. Yo ya levanté en el Classroom el grupo E1, esa es mi responsabilidad. Bueno, ingeniero, ¿Ya? gracias. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. No, ingeniero. ¿Quién Nuestro sabe compañero. algo del tema ese de la división del grupo? Ahí respondió. Willy,